Nacido un 20 de agosto de 1890, Howard Phillips Lovecraft es uno de los autores literarios de terror más importantes del género, aportando una innovadora filosofía literaria, el cosmicismo, popularmente llamado horror cósmico, la cual se alejaba en las tradicionales historias de terror sobrenatural, y se enfoca en el potencial del terror que los tropos de la ciencia ficción pueden aportar. Su obra más famosa de día de hoy es una mitología propia creada por él mismo, conocida como los mitos de Cthulhu, basadas en el principio fundamental de que, en antaño, nuestro mundo fue poblado por otras razas que, por practicar la magia negra, perdieron sus conquistas y fueron expulsadas. Pero viven aún en el exterior, dispuestas en todo momento a volver a apoderarse de la tierra. Toda esta mitología propone la existencia de deidades de gran poder fuera de nuestra comprensión humana, entre en la que podemos encontrarnos criaturas espeluznantes y tétricas, y alguna de ellas siendo muy icónicas y siendo referenciadas en tantos medios que simplemente es tardado enumerarlos a todos. No es de extrañar que los mitos de Cthulhu haya sido la fuente de inspiración para múltiples obras, desde novelas, cómics, animes, mangas, películas, videojuegos, caricaturas, y hasta música. Sin embargo, en el ámbito de los debates de personajes ficticios, los mitos de Cthulhu han llegado a tener su respectivo lugar y fama en la comunidad, debido a lo extraordinaria y extensa de su cosmología, y el gran poder que algunas de sus deidades representan, o como simplemente de la mera curiosidad del público por saber el nivel que ostentan primigenios como el famoso Cthulhu. Por lo tanto, en el día de hoy, tendré como objetivo explicar la naturaleza de este multiverso, y que de paso sirva como guía alternativa a todas las que hay en internet, o por lo menos que les resulte un vídeo mínimamente ilustrativo. Antes de empezar, quiero hacer una pequeña aclaración. No uso, ni usaré, la escala dimensional para analizar este cosmos. No está en mis planes, y sinceramente no me interesa aplicarla de alguna manera. La sencilla razón es que la escala dimensional me parece una manera muy artificial para medir el poder de cosmologías, al igual que me resulta extremadamente poco seria. Le encuentro fallos, como que este mida carnalidad en vez de energía, que se aleje de los principios de energía, y basarse como en 7 teorías diferentes, y hasta en filosofías pseudo-religiosas y psicológicas. Si a ti como espectador te gusta usar este sistema, pues bien, por ti, pero si esperas que suelte algún dato relacionado a la escala dimensional, pues lo siento, ve a buscarlo en otro lado, total que foros gringos sobre estos temas no faltan. Dicho eso, la escala para medir la jerarquía del verso es la que vengo usando en varios vídeos, que se basa en un sistema de conjuntos de infinitos inspirados en terminología de Marvel Comics, los cuales muy resumidamente se divide en los siguientes niveles que muestro en esta pantalla, así de plano no se pierden en el análisis. Sin nada más que aclarar, empecemos. No se puede hablar del multiverso de este autor sin hablar antes de cómo funciona el canon y la continuidad del mismo. Lo más curioso, es que la mitología de Cthulhu Mitos fue creada originalmente por Howard Phillips Lovecraft, pero para estos mitos no existe un canon definido real. Las diversas opiniones y visiones sobre lo que constituye el canon real de los mitos de Cthulhu van desde obras realizadas únicamente por Lovecraft, hasta obras realizadas por un círculo de autores amigos del autor, obras realizadas por los autoproclamados sucesores de Lovecraft, y hasta cualquier medio que presente a Cthulhu u otros seres de la mitología. Todas estas interpretaciones son válidas e igualmente inválidas, puesto que la mitología de Cthulhu y todas sus entidades y personajes son actualmente de dominio público, por lo tanto, no hay autoridad para decir qué es canon y qué no. Lo cual personalmente encuentro bastante positivo a nivel artístico. Sin embargo, para nosotros, y cualquiera que quiera hacer un análisis serio de cualquier tipo sobre los mitos de Cthulhu, esto presenta un gran problema, pues implica el tener que elegir una interpretación de un autor sobre los mitos para recién ahí analizar el material presentado que se pueda ofrecer. Después de pensarlo mucho, elegí centrarme en las historias escritas por Howard Phillips Lovecraft, quien es el padre de este maravilloso universo. También incluiré de forma muy limitada materiales de otros autores del círculo de amigos de Lovecraft, como August Derleth y Lumley, ya que pueden considerarse interpretaciones conectadas a las historias originales de Lovecraft. Sé que la gente dice que esas cosas deberían incluirse totalmente dentro de los mitos, puesto que Lovecraft estuvo en contacto con algunos de los autores y pensó que sus historias encajaban con su visión o cualquier otra justificación que dieran, pero personalmente encuentro que esa idea es defectuosa.
La razón principal es que muchos de esos autores sobrevivieron a Lovecraft durante mucho tiempo después, y sus materiales le dieron giros únicos a su material original que muchas veces no son compatibles entre sí. Los mitos de Cthulhu no funcionan como un universo cohesivo compartido, ni nunca tuvieron la intención de serlo, sino más bien es una mitología compartida de nombres e ideas que los autores mencionaron en sus historias para dar la impresión de una tradición más profunda. De manera similar a cómo Lovecraft mencionó personajes y nombres creados por otros autores para agregarlos a su propia historia, como Hastur, que es anterior a las primeras historias de Lovecraft. Sin embargo, de vez en cuando contaré algún que otro dato de alguna que otra novela de estos autores, ya que algunas cosas encajan bastante bien en la mitología de Lovecraft, o incluso les dan explicaciones a cosas que Howard nunca desarrolló bien. Sin embargo, trataré de usar lo menos posible los datos de estas novelas, y avisaré cuando una novela no sea propia de Lovecraft, para aquellos que sean puritanos a los análisis del autor. Las adiciones más modernas a los mitos de Cthulhu están siendo excluidas para este análisis. No solo están completamente separadas de las historias originales de Lovecraft, sino que, si realmente se esperara que agregara el terrible intento de cada autor de ser un falso Lovecraft, este vídeo sería imposible de hacer por varias razones. Por un lado, estaría leyendo una cantidad de material por tanto tiempo que terminaría después de que todas las estrellas del universo se apaguen, y por el otro, prefiero tirarme sobre un tobogán hecho de lijas antes que leer cada fanficción porno que jamás se haya escrito de los mitos. Y sí, existen. Sería como intentar crear un análisis composite para personajes como Robin Hood, el Rey Arturo, Hércules o cualquier otro personaje de dominio público que haya sido remezclado 1 billón de veces. Es inviable y acabaría siendo prácticamente ilegible. Ya una vez acabado de definir qué es canon y qué no, empecemos por los conceptos más básicos de los mitos. El universo que tiene la mala suerte de coexistir en esta realidad no es para nada pobre en contenido. Si empezamos por la versión de nuestro propio planeta, ya podemos encontrar algunas diferencias con respecto al mundo real, pues a pesar de tener localizaciones casi idénticas a nuestro mundo, la historia del planeta tiene varias diferencias, pues el planeta fue habitado anteriormente por varias razas alienígenas antes que la humana, siendo una de las más relevantes la raza de los primigenios, monstruosas y abominables deidades que gobernaron la Tierra, e irónicamente las que gobernaran todo al final. Dentro de esta clasificación, es en las que entra entidades populares como Yid, Bokrut, Hastur, o el mismísimo Cthulhu. Sin embargo, estas dejaron el control del planeta, aparentemente, porque las estrellas estaban en posiciones desfavorables, aunque eso mismo no significa que el mundo está a salvo de estas criaturas, pues solo duermen en la ciudad de Riley hasta que las estrellas tengan una posición adecuada. Sin embargo, esta no fue la única raza alienígena que ocupó la Tierra, pues también lo han habitado los grandes ancianos, una raza de formas similares a barriles con 5 crestas abultadas en lugar de duelas, roturas laterales, y que poseen alas que se pliegan que se extienden como abanicos. Los Shoggoths, masas viscosas gigantes con múltiples ojos, capaces de ayudar a los grandes ancianos en sus labores de albañilería y mecánica. La progenie de Cthulhu, una raza de clones o descendientes del primigenio que entró en guerra con los grandes ancianos. Los Migou, otra raza proveniente del planetoide Plutón, que es raza mitad hongo y mitad crustáceo. Y los pólipos voladores, seres amorfos parcialmente materiales y muy extraños, pero que lograron gobernar la Tierra y otros 3 planetas del sistema solar. También tenemos a los profundos, los cuales parecen haber participado en la historia arcaica del planeta y rendido tributo a los primigenios en sus días de gloria. Además, tenemos otra raza sumamente importante, la gran raza de Yit, extrañas criaturas alienígenas con apariencia particular, pero siendo lo más destacable e increíble a estas criaturas, su capacidad para proyectar la mente a través del tiempo mismo, para estudiar todos los secretos del tiempo y las épocas. Por último, también se sabe de la existencia de otras razas menores antes de la llegada del humano, como los reptiles cuadrúpedos con cuernos, o los pescadores del exterior. Además, se tiene sabido que, en el futuro, algún tiempo después de la humanidad, surgiría una poderosa raza de escarabajos, solo para que la gran raza de Yid les robara sus cuerpos y su civilización. Los habitantes finales de la Tierra serían arácnidos, algunos de los cuales serían intercambiados de mente con la gran raza.
Menciono toda esta variedad de seres y alienígenas para que tengan una noción de lo grande que es el cosmos de Lovecraft, y que los humanos no están solos. Lógicamente también existen múltiples planetas a lo largo del cosmos de Lovecraft, que van desde mundos como Shagari, del cual no se sabe mucho, Yugot, el cual supone ser Plutón y el planeta origen de los Migou y de minerales como el Metal Lab, Yit, que es de donde proviene la gran raza, Teloe, un planeta supuestamente bello y placentero, el cual se ubica más allá de la Vía Láctea, y Yadit, un mundo oscuro y fantástico con 5 soles multicolores, constelaciones alienígenas, vertiginosos riscos negros y bizarras arquitecturas, que se encuentra a incalculables millones de años luz de la Tierra. Pero es que el cosmos de Cthulhu Mythos es directamente infinito en tamaño y espacio, no importa de dónde vayas o en qué dirección, siempre encontrarás varios mundos y galaxias, pues carece de límites de forma espacial. Pero incluso con este inmenso tamaño, incluso se ha especulado que, de alguna forma, existen lugares más allá del infinito donde se encuentra la materia, la energía, y la gravitación. Incluso en esas tampoco es que la cosa acabe ahí, pues en un universo pueden existir dimensiones superpuestas en donde habitan los primigenios o criaturas horrorosas como el horror de Dunwich, las cuales son invisibles ante los ojos humanos, pero, sin embargo, pueden interactuar con la materia de nuestro mundo. Por lo tanto, cualquier entidad que sea capaz de destruir tan solo un universo de esta cosmología, debe ostentar sí o sí de un poder infinito. El glóbulo del espacio-tiempo que un universo pueda tener en este cosmos es una cosa bastante singular y destacable. Los mitos de Cthulhu sigue la teoría B del tiempo, la cual consiste en una filosofía que, muy efectivamente reflejada en los mitos, el tiempo no significa nada y su definición es inútil, pues el pasado, el presente, y el futuro no existen como tal, ya que todo existe simultáneamente. Ahora bien, debo aclarar que en un relato famoso hay una profundización acerca del tiempo y la cuarta dimensión, siendo la novela de los perros de Tíndalos, que no es propia de Lovecraft, sino de Frank Belknap. Sin embargo, Lovecraft los ha incluido en sus mitos y ha reconocido su existencia mencionándolos en sus relatos propios. Por lo tanto, dejo a su criterio si considerar esta información como válida para los mitos, pero por mi parte, relataré la naturaleza de esta realidad. Ahora, según esta novela del círculo, los seres que alcanzan la dimensión del tiempo pueden liberarse de la progresión lineal que experimentamos, viéndolo todo como una mera ilusión y experimentando todo simultáneamente. Debo señalar que la cuarta dimensión se divide en 2 categorías, empezando con el tiempo curvo, el cual es el espacio donde todo puede ser percibido tal como les mencioné antes, la verdadera naturaleza del tiempo y como todo sucede al mismo tiempo, de forma simultánea, capaz de ver toda la historia con tus propios ojos. Podría decirse que uno se vuelve un ser casi omnipresente. No obstante, cuando un ser de tiempo curvo retrocede demasiado en el tiempo, uno aprende sobre el tiempo angular, que es anterior a nuestro propio tiempo curvo. Los seres del tiempo angular no pueden entrar en el tiempo curvo a voluntad. Para un ser de espacio curvo, el espacio en ángulo parece un vasto abismo más allá del razonamiento. ¿Qué tiene de interesante el tiempo angular, más allá de su ya curiosa naturaleza? Pues es que en el tiempo angular se encuentran criaturas sumamente peligrosas, de las cuales no se sabe si acaso tienen cuerpo, si son físicas, pero las cuales encarnan el mal del universo. Los perros de Tíndalos. Estos peligrosísimos seres pueden acceder a nuestra propia realidad, entrando a través de las esquinas de los espacios físicos. Es decir, si estás en tu habitación, o en un cuarto, cagaste, estas entidades te devorarán. Debo señalar que algunas novelas del propio Lovecraft, a la cuarta dimensión y estos sabuesos a veces los ubica junto a Azathoth, aullando en su torbellino, sin embargo, personalmente lo veo como una contradicción, pues como mencionaré dentro de un rato, tal entidad se encuentra más allá del espacio-tiempo. Si la estructura de un universo es grande, la del multiverso incluso va más allá. Como se ha afirmado en algunas novelas del autor, existen un continuo de diferentes y distantes universos en los mitos. La función del multiverso es de hecho, bastante sencilla.
En este continuo, puede existir una versión de un personaje con un rol muy distinto en las diferentes realidades, una versión tuya amorfa de cosmos ignorados, una versión tuya de cada época conocida o supuesta de la Tierra, con formas humanas o no humanas, vertebradas o invertebradas, inteligente o salvaje, animal o vegetal, de cualquier planeta, sistema, galaxia, o cualquier continuo cósmico. Muchos de estos universos se crean y se destruyen en ciclos de creación y destrucción, de forma retroactiva e infinita. Sabemos que este multiverso es infinito en tamaño, debido a que todo el continuo espacio-tiempo reconocido por los humanos, o sease, un universo, es solo un átomo en la cantidad infinita de continuos espacios-tiempos, afirmando que existen un número infinito de universos. Por otra parte, en la saga de novelas de Cure de Atlantis, creadas por Robert Irving Howard, creador de Conan el Bárbaro, se describe que hay universos dentro y fuera de los universos, incluso pueden existir espacios y estructuras que contienen incontables universos. Sin embargo, recordemos que difícilmente tomo las novelas del Círculo de Lovecraft como algo analizable, así que queda en ustedes si considerar estos datos como válidas para los mitos o no. Por último, se ha especulado que, en algún continuo de universos, es de donde provienen la raza de los primigenios como Cthulhu. Sin embargo, esto es falso como demostraré más adelante, pero si sirve de consuelo, al menos se especula que la gran raza de Jade proviene de otra realidad. En resumen, el multiverso de los mitos de Cthulhu es prácticamente infinito e ilimitado, pues contiene infinitos universos, y si lo extendemos a las novelas del Círculo, cuenta con estructuras que también contienen universos enteros, por tanto, el acto de destruir este nivel de existencia, requiere un poder prácticamente infinito. La siguiente realidad a revisar es la realidad onírica. A pesar de ser un tema muy recurrente en los mitos, y tener algo de importancia en varias historias, pues protagoniza el círculo del sueño de Lovecraft, no tiene una ubicación muy clara a nivel cosmológico. Las tierras de ensueño, como podrán imaginar, solo se pueden acceder a través de los sueños de ciertas personas. Es una dimensión alternativa, con tierras, mares, criaturas, civilizaciones y un extenso inframundo. No es en lo absoluta pequeña ni poco impresionante, pues se sabe que tiene secciones interminables, que es descrito como un mundo de tamaño simplemente infinito, y que hasta posee secciones de abismo infinito. Existen numerosas rachas, civilizaciones y seres en las tierras de los sueños que no existen en el universo despierto, como los siniestros Zogs, los abominables Gugos, bestias lunares y hasta civilizaciones de gatos parlantes como los que viven en Ultar. Incluso, seres que alguna vez estuvieron vivos en el universo despierto, pueden terminar aquí en las tierras oníricas, siendo el mejor ejemplo de esto el hombre conocido como Kuranes, quien alguna vez vivió en la Tierra, pero una vez muerto pudo existir como rey en el reino de Celefais. Estos territorios están bajo la jurisdicción de un pequeño grupo de divinidades denominadas como los grandes dioses, que viven en la ciudadela de la desconocida y fantástica ciudad de Kadak, o por lo menos lo hacían hasta que decidieron mudarse a una ciudad soñada por un humano. Estos dioses no poseen un rol muy fuerte con respecto a las tierras de ensueño, pues a lo mucho se sabe que se han mezclado con las hijas de los hombres comunes y crearon descendencia, pero fuera de eso, son inferiores a criaturas como los dioses exteriores, de quienes hablaré más adelante. Quisiera hacer una aclaración, y es que no por ser una realidad onírica, significa que cualquier ser o entidad pueda acceder a esta dimensión simplemente soñando y ya. Existen varias historias que hacen una separación de los sueños mundanos, es decir, aquellos que son simplemente reflejos de las experiencias cotidianas, con las tierras de ensueño, las cuales, sea de paso dicho, existen más allá de los sueños, por muy paradójico que suene. Como he dicho, es desconocida la ubicación exacta de la realidad onírica. El tiempo y el espacio tiene su propia existencia predefinida, por lo que es diferente a los universos convencionales. No obstante, no hay evidencia para decir que es fuera de los universos o algo así, pues Randolph Carter, haciendo referencia a su estancia en las tierras oníricas y a los eventos de la novela de la búsqueda onírica de la desconocida Kadak, menciona que dicha travesía apenas lo llevaron al límite mismo de la realidad. Por último, y como algo no menos importante, se ha dado a entender que, es de los reinos oníricos donde originalmente nació el cosmos del hombre tal como lo conocemos, por lo que podemos asumir que es incluso anterior al universo.
No obstante, esto puede tener cierta refutación, pues en la llave de plata se ha dicho también que cosas como la belleza y el encanto de la armonía, obedece a su consonancia con el mundo de los sueños, pues son nuestros sentimientos e ideas lo que moldean las ideas de perfección propiamente dichas. Entonces, ¿el mundo onírico realmente es precedente al mundo real, o simplemente el mundo real imita la perfección del mundo onírico? Los dejo a su criterio, pues de todas formas tampoco hay mucha explicación al respecto, y probablemente haya sido de forma intencional. En resumen, este reino simplemente se le debe tratar de un nivel universal, de tamaño infinito y con su línea temporal, y a lo mucho atribuirle sus propias características del espacio-tiempo. Una vez alguien se atreve a alejarse del reino onírico, puede encontrarse con los vacíos exteriores, los cuales son espacios de abismos gigantes, los cuales conducen a reinos que, bueno, de los que les hablaré más adelante. Son abismos completamente atemporales y carentes de tiempo, pues el mismo era algo ilusorio en estos espacios. La asombrosa capacidad de estar en estos reinos y poder acceder a ellos te da cierto poder, pues es descrito que el dios Hipnos, un ambicioso aventurero onírico, al cada vez atravesar más de estos vacíos, tenía la capacidad para gobernar el universo, y ostentar el poder suficiente para que los mundos y las estrellas giren en su entorno, además de tener el poder para controlar el destino de todos los seres vivos. Sin embargo, esto no es tan fácil, pues en estos vacíos ilimitados hay obstáculos descriptibles como nubes de vapores rudos y viscosos. Al final de estos hay una barrera húmeda y viscosa, diferente a todos los obstáculos previos, pues se supone que era el límite de los vacíos. ¿Qué hay más allá de esto? Pues, no se sabe con precisión, pero hay muchas opciones. Sea lo que haya sido, fue suficiente para que al poderoso Hipnos lo dejaran traumatizado, al punto de nunca querer dormir otra vez. Sin embargo, queda preguntarse, ¿qué tan vastos e inmensos son estos vacuos? Se describe que estos vacíos son ilimitados en tamaño, y que están más allá de toda entidad o pensamiento. Pero ahí no acaba la cosa, pues en estos reinos y vacíos existen continuos de universos, naciendo y consumiéndose retroactivamente, creándose en innumerable catlas, y destruyéndose sin dejar rastro. Por lo tanto, podemos estar seguros de que en los vacíos existen una cantidad infinita de universos creándose y destruyéndose constantemente, y sí, sabemos que son infinitos universos, pues un solo vacío es descrito como ilimitado en tamaño. También se ha descrito que existen un número sin fin de vacíos, dentro de los cuales están los universos, por lo tanto, los vacíos son ya equivalentes a infinitos multiversos infinitos, siendo de un nivel megaversal. Esto ya hace a la cosmología de Cthulhu de un nivel inmenso, pero lo más curioso, es que aquí no acaba la cosa, y es que hay espacios que simplemente trascienden los vacíos, y es posible encontrarse con realidades más allá de estos. Llegamos a uno de los puntos clave de la cosmología de Lovecraft. Las puertas son niveles de existencia increíblemente vastos. Se encuentra más allá de todo lo anterior, un mundo más allá del tiempo, el espacio, y los universos, que conduce al vacío definitivo. Apareciendo únicamente en la novela de, a través de las puertas de la llave de plata, esta región fue accedida por el mortal Randolph Carter, quien poseía un poderoso objeto llamado la llave de plata. Una vez accedió a este plano, Carter adquirió una percepción del espacio y del tiempo muy distinta, cosas como la edad o la localización pierden significado, y lo único que existe aquí es la entidad y el concepto. Es una realidad completamente adimensional, y completamente exterior al tiempo. Si viajas a través de la primera puerta, notarás que la dimensión ostenta una luz extraña del cielo, con direcciones desconcertantes y contradictorias, además de varios pedestales cuyos relieves poseen composiciones y jeroglíficos extraños y únicos. Aquí habita un antiguo guía, que alguna vez residió en la Tierra hace millones de años. Se trata del gran antiguo primigenio llamado Umrat-Tawil, quien ejerce un rol cósmico de guía a través de este reino, pues muchos de los horrores cósmicos son inferiores de poder a Umrat-Tawil, aquel que prolonga la vida. ¿Qué tan grande es esta realidad? Pues, es muy grande. El mundo, el universo, los universos, los mundos de los dioses, los vacíos, todo lo conocido, es apenas una fase infinitesimal de un ser infinitésimo.
La totalidad del hombre termina en la primera puerta, con un Ratatouille y los primigenios. Aunque el cosmos sea proclamado como la única y auténtica realidad, el mismo no es más que una mera ilusión para la percepción de los seres que provienen de la primera puerta. La mejor forma de definir esta realidad en nuestras escalas, sería como una dimensión de un tamaño superior a un megaverso infinito, al superar todos los conjuntos de realidades previas, por lo que esta realidad tendría un nivel megaverso alto. Haciendo una pequeña pausa al análisis, se puede destacar que la raza de los primigenios aguarda detrás de la puerta, y habitan allí hasta ser invocados. Esto puede ser algo interesante para algunos, pues nada más ni nada menos que el Gran Cthulhu es parte de esta raza. Sin embargo, esto ha estado sujeto a debate algún tiempo debido a la información contradictoria, a veces diciendo que Cthulhu es inferior a los primigenios debido a que se los describe como un mero primo de la raza, y otras veces y sorprendentemente, es todo lo contrario, siendo que los primigenios no eran más que los meros vasallos de Cthulhu, su sacerdote, y de quienes esperan órdenes para gobernar la Tierra nuevamente en el futuro. En mi opinión, simplemente se le debe clasificar como un primigenio más de la raza y ya. Los primigenios tienen una pequeña importancia y rol, pues un Ratatouille puede convocarlos, y manipularlos para dormirlos utilizando una esfera mágica que emitía una canción, o eso dan a entender en la novela. Al suceder esto, un efluvio líquido, similar a un perfume, se manifiesta como un mar rojizo y embriagador. Este aparente líquido rojo, no es otra cosa que la última barrera siendo disuelta gracias al sueño de los primigenios. Con esto, y la llave de plata, se puede acceder a la siguiente realidad. En el clímax de A través de las puertas de la llave de plata, Carter logra ir más allá de la primera puerta y atraviesa la puerta definitiva, o la puerta última. Se trata de un vacío inmenso y frío, donde solo existe una sola cosa, un solo ser. Cuando Randolph Carter accedió a esta realidad, tomó conciencia de todas sus versiones e interacciones alternativas de otras realidades del multiverso, o incluso de más allá. Todas estas versiones son combinadas y fusionadas en un solo ser, un nuevo yo que es una legión de Dios. Esto se explica un poco más adelante, pues en este cosmos, todas las estirpes, fases evolutivas, y facetas de cualquier entidad, son meramente manifestaciones de una entidad más poderosa, un arquetipo supremo para cada entidad, completamente externo al espacio y al tiempo. Básicamente, existe una figura ideal y primordial de una entidad, que se ramifica y se manifiesta a las dimensiones y universos conocidos y los continuos espacios temporales de la realidad, lo que explica la diversidad de versiones alternativas de un mismo personaje a lo largo del multiverso. Estos arquetipos supremos son los pobladores de esta realidad, pero por encima de todos los arquetipos, hay una entidad que los supera a todos, el cual, en verdad, es el arquetipo de todos los arquetipos, pues todos no son más que una faceta de algo insondablemente mayor. Esta entidad, no es otra que el ser conocido como Yog-Sothoth, un dios del que probablemente muchos de los interesados en el verso hayan oído hablar. Este dios tiene un estatus por algo, y es que en realidad es una entidad infinita e ilimitada, que es un todo en uno, y un uno en todo. Todos los continuos espacios temporales pertenecen y son partes de Yog-Sothoth. Yog-Sothoth es la entidad omnipresente por definición de Lovecraft, él es todo el tiempo, él es el pasado, él es el presente, y él es el futuro, siendo la encarnación de todo lo que existe en la cosmología, desde los universos, hasta los vacíos exteriores. E incluso, la primera puerta y los primigenios, aquellas monstruosidades que veían las realidades como algo ilusorio y ficticio, no son más que meras manifestaciones de Yog-Sothoth. Los arquetipos supremos tampoco le son un reto o alguna adversidad, pues Yog-Sothoth incluso puede emitir oleadas capaces de aislar a los infinitos arquetipos de Carter, para que solo se manifieste solo una versión del mismo. Incluso, es capaz de emitir efluvios con un poder sencillamente multiversal, descrito como si todos los soles, mundos, y universos, se hubieran concentrado en un punto espacial propuesto a aniquilar al objetivo. No es sorprendente entonces, que sea descrito como una entidad omnipotente, y no a baja escala. Y hasta aquí ya tenemos dos cosas. Por un lado, más allá de la última puerta, en esta estancia de Yog-Sothoth y el lugar de los arquetipos, se pueden clasificar a nuestro entendimiento como un transverso, es decir, un espacio que es infinitamente más grande que un conjunto infinito de megaversos igualmente infinitos.
Por otro lado, tenemos una entidad exageradamente poderosa, pues toda la cosmología repasada y todas entidades que hemos visto son meros fragmentos de este Dios tan poderoso. Es la manifestación de todo y a su vez, es superior a todos, pues puede ser tranquilamente el ser supremo de los mitos de Cthulhu. Pero, esperen un momento. En realidad, hay algo más por encima, un espacio que ni siquiera Yog-Sothoth puede alcanzar, con entidades que, realmente, lo dejan en ridículo. Más allá de la última puerta, más allá de todos los universos, más allá de todas las tierras, más allá de la materia, más allá del vacío, se encuentra una realidad que carece de espacio y tiempo, el caos puro y definitivo, desprovisto de forma y lugar. Las entidades que se encuentran aquí, son incomprensibles para nuestra mente y entendimiento. ¿Qué clase de criaturas existen aquí? Pues, los abominables dioses otros, dioses de los infiernos exteriores que guardan a los débiles dioses de la tierra. Son la venganza del abismo infinito. En este reino atemporal, los blasfemos, ciegos y estúpidos dioses otros danzan y tocan flautas, las cuales, a su vez, crean cosmos enteros con la música. Hay varios dioses otros conocidos, empezando con Yog-Sothoth, de quien les platiqué hace un rato y les hable de su increíble poder e importancia. También tenemos a Shub-Niggurath, una diosa relacionada a la fertilidad, pues se la describe como la madre universal, y el chivo negro de 1000 crías. Podemos encontrar al Magnum Innominandum, que fuera de una mención sin mucha importancia, se sabe que es una entidad de la que Yog-Sothoth desciende. Una de las entidades más importantes, y una de mis favoritas, es Nyarlathotep, quien es un dios sumamente perverso y abominable, con miles de avatares y formas a lo largo del cosmos, quien es el mensajero y espíritu de los dioses otros, aunque irónicamente, los dioses otros carecen de espíritu. Pero todos ellos son opacados por una única entidad, un único dios que está por encima de todos los dioses otros, y de toda criatura existente. El dios Azathoth. El rol de Azathoth es el más alto de toda la cosmología, pues él gobierna el cosmos y es el señor de todo, además de que su trono está en el centro del caos definitivo. De hecho, su trono es mencionado como el centro de todo infinito, más allá del universo ordenado, o de los sueños. Sin ir más lejos, Azathoth en realidad no es su verdadero nombre, solo es un seudónimo del cual se le fue encubierto, pues su naturaleza es incomprensible para el humano. Azathoth es un ser prácticamente ilimitado, además de ser el sultán de los dioses exteriores. Impera sobre todo el tiempo y el espacio conocido. Posee un árbol genealógico escrito por el propio Lovecraft en una carta dirigida a James Morton y fechada el 27 de abril de 1933. En la misma, aprendemos que de él, descienden entidades como Nyarlathotep, el Magnum Innominandum, y la Oscuridad, y a su vez, de estos descienden los dioses Yog-Sothoth y Shub-Niggurath. Como último dato, en una novela del Círculo de Lovecraft, específicamente en la novela Hydra, escrita por Henry Kuppner, se menciona que Azathoth es el señor de todas las cosas, y toda la cosmología de Lovecraft fue creado por sus pensamientos, lo que refuerza su nivel incluso en las novelas del Círculo. En conclusión, a todo esto. El caos definitivo, es un lugar que comparte dominio con la estancia de Yog-Sothoth, por lo tanto, su espacio es similar a este, es decir, de un nivel transverso, siendo infinitamente más grande que un conjunto de megaversos infinitos. Sobre Azathoth, pues, ¿qué más puedo decir sobre él? Es el ser supremo del verso, pues es una entidad que gobierna todo el cosmos, estando por encima de alguien que lo es todo, lo sabe todo, y lo puede todo. Aparte, este ser no siendo más que mera descendencia de esta entidad, por lo tanto, su nivel ya alcanza el único e inigualable infinito absoluto, el nivel más alto concebible para un personaje, y siendo uno de los personajes más poderosos que haya analizado en este canal. Ahora, con toda la cosmología repasada, es hora de responder algunas preguntas, que quizás algunos tengan. ¿Qué fue lo que traumó a Hypnos cuando cruzó la barrera? Esta pregunta tiene dos posibles respuestas. Si recordamos el explicativo, entendemos que Hypnos cruzó todos los vacíos hasta llegar a una barrera y fue aniquilado cuando cruzó a esta. Sin embargo, no queda muy en claro si esta barrera se trata de la primera puerta, o de la última puerta, pues Lovecraft aún no había ideado estos conceptos cuando escribió la historia.
Por lo tanto, creo que lo más lógico es asumir que lo que aniquiló a este dios, fueron los dioses otros, pues estos son muchos más crueles y despreciables a comparación de los primigenios, y eso que estos no son precisamente benévolos. ¿Los vacíos y las puertas son lo mismo? Usualmente en foros de debates se suele decir que los vacíos exteriores y las puertas son un concepto intercambiable y se les debe tratar como un sinónimo a la hora de repasar la cosmología de Lovecraft. Pues bien, yo no estoy de acuerdo con esta unión de términos. La razón es que el concepto de vacíos exteriores fue algo ideado en el ciclo onírico de Lovecraft, desde Cepheus, Himnos, y la búsqueda onírica de la desconocida Kadat. Sin embargo, en el ciclo de Randolph Carter, específicamente en la novela de la llave de plata, la cual es posterior a la búsqueda onírica de la desconocida Kadat, este hace referencia a dicha novela y relata que viajó a los límites de la realidad. Por otro lado, en la secuela de la llave de plata, es decir, en A través de las puertas de la llave de plata, Randolph Carter atraviesa la primera y segunda puerta, y en ningún momento hace referencia a que estos lugares sean como los vacíos a los que se refirió en dicha novela. A lo mucho hace referencia a que había una multitud de puertas, lo que la gente lo relaciona con los interminables vacíos. Sin embargo, el concepto de la infinidad de puertas no está desarrollado en lo absoluto, y podría ser más una metáfora a las infinitas versiones de Randolph Carter reuniéndose en la entidad arquetípica del mismo. ¿Qué tan poderoso es Cthulhu? Probablemente esta es una pregunta que muchos se hagan, debido a que Cthulhu es básicamente la entidad más famosa de los mitos. Lo cierto es, que si bien no es tan poderoso ni está cerca de ser siquiera uno de los 5 seres más poderosos de los mitos, ni de lejos llega a ser remotamente tan débil como suele representársele. Entiendo la falta de hazañas, pero por favor, no hace falta exagerar. En sus respectivas novelas, demostró un par de habilidades interesantes, como tener un cuerpo que puede ser calculado en varios kilómetros de alto, generar terremotos gigantescos desde distancias intercontinentales, y atribuírsele el estallido de múltiples estrellas a lo largo de la historia. Sin embargo, esto no necesariamente es el límite de poder de esta entidad. Como he explicado en el repaso a la primera puerta, he mostrado que Cthulhu es un primigenio en toda la regla. Esto es importante, pues los primigenios provienen de la primera puerta, donde todo lo conocido es apenas una fase infinitesimal de la realidad, y donde conceptos como el mundo del hombre y de los dioses, incluyendo los infinitos vacíos, es apenas una mera ilusión. Básicamente, Cthulhu percibe la existencia de infinitos multiversos como algo ilusorio, por lo tanto, su nivel de poder sería de nivel megaverso alto, siendo inconmensurablemente más poderoso que este conjunto. Aprovechando el tema, se ha dicho que Cthulhu se manifiesta a través de avatares en la Tierra. Bien, esto lo encuentro sencillamente falso, debido a que no hay una fuente proporcionada por Lovecraft al respecto, siendo que Nyarlathotep es el único al que se le atribuye dicha capacidad para manifestarse en avatares. Por supuesto, lo más cercano que se puede hacer, es definir al Cthulhu que había de Riley, y al Cthulhu de la primera puerta de la misma forma en que Carter lo experimentó, pues al hacerlo, Carter perdió la forma de su cuerpo, pero seguía conservando el sentido de unidad. Por lo tanto, se podría dividir a Cthulhu no por avatares, sino por meras estancias del cosmos humano y de más allá de la puerta, o por unidad, a falta de un mejor nombre. ¿Qué hay acerca de los dioses arquetípicos? Ya hemos visto que Lovecraft creó 3 categorías para distintos tipos de dioses en este cosmos. Los grandes dioses, quienes gobiernan la Tierra y el mundo onírico, y en general, son bastante inútiles y poco interesantes. Los primigenios, quienes gobernaron la Tierra en el pasado, y volverán a hacerlo en el futuro, además de que aguardan en la primera puerta y ostentan grandes poderes. Y los dioses otros, quienes son la cúspide de la cadena alimenticia, y son las entidades más poderosas y caóticas de este cosmos. Por otro lado, los dioses arquetípicos, son un concepto creado por Augustus Derleth y es un concepto posterior a Lovecraft. No hay mucho que decir, son deidades las cuales originalmente encerraron a la raza de los primigenios y los pusieron a dormir por años, retconeando el concepto original de la posición de estrellas que Lovecraft había inventado. Son consistentemente entidades antagónicas a los primigenios y a la raza de Cthulhu. A veces, Derleth representa esto en una pelea del bien contra el mal, siendo los seres bondadosos los dioses arquetípicos, y los malvados los primigenios.
Esto personalmente lo encuentro como una falla grave al entendimiento de lo que Lovecraft quería representar, pues él no tenía pensado en tales conceptos como que los primigenios eran una raza resentida o vengativa a la raza humana, sino que eran meros invasores de su planeta, no muy diferente a los grandes ancianos que pelearon contra los descendientes de Cthulhu. Sin ir más lejos, en A través de las puertas de la llave de plata, se nos dice que los primigenios no guardan rencor a los humanos, y que dicha idea vengativa es tan absurda como que un mamut quiera asesinar a una lombriz. Pero bueno, ya fuera de opiniones personales, si le doy el crédito a Detlef por algo de este concepto, es que por lo menos encajo en un lugar a una entidad creada por el propio Lovecraft. Verán, existe un dios llamado Nodens, quien es el señor del gran abismo, y era venerable e inmemorial, además de tener a su favor a los Naigauns, criaturas que pueden provocarle miedo a la raza de los grandes dioses de la tierra y del mundo de los sueños. Este dios es benévolo, y algo que me parece raro que Detlef no considerara, es que no tiene como antagonistas a los primigenios, sino a Nyarlathotep y sus horrores cósmicos, impidiendo que estos alcanzaran a Randolph Carter. Otra cosa extraña que parece que Detlef no consideró, es que Nodens no es el único dios benévolo que no pertenece a ninguna clasificación, sino que, además, está Neptuno, quien parece estar claramente basado en su homónimo de la mitología romana, pero que, sin embargo, nunca es mencionado por el autor a pesar de ser creado por Lovecraft junto a Nodens. Pero bueno. Azathoth es omnipotente. La omnipotencia de Azathoth ha sido un asunto bastante cuestionado a lo largo de la comunidad de Versus. Esto deriva de muchos factores, los cuales no tienen ningún peso real o se derivan de simples malinterpretaciones del verso. Lo que primero se ha dicho para desmeritar su omnipotencia es que es ciego, que es idiota, y que se duerme bajo las flautas de los dioses otros. Esto es incorrecto y producto de mala interpretación, pues encasillar a Azathoth en conceptos humanos es incorrecto, pues la comprensión humana usada para narrar ciertas características de los dioses de Cthulhu mito son la forma en la que una lombriz infinitamente inferior interpreta a seres que no debería ser capaz de entender. Vamos, es el concepto general de la obra, desde el vamos ni siquiera entendemos cuál es el nombre real de Azathoth para empezar, y ya nos hemos evidenciado de conceptos generales como que Ardul Alazred, escritor del Necronomicon, describe a un Rattawil como una entidad perversa, cuando en la propia novela esto es contradicho. Sobre que, si es ciego, pues bueno, sorpresa, esta es una mención que aplica no solo a Azathoth, sino a todos los dioses otros. Sí, a todos. Que los que usen este argumento no se hagan los boludos, pues de esta misma manera, se han dicho que son mudos, y esto para empezar no solo no es relevante, ya que tales entidades no dependen de tales cosas como los sentidos humanos, sino que no es en lo absoluto cierto, pues se ha descrito que el propio Azathoth ha llegado a murmurar oraciones en el pasado, y ni hablar de Nyarlathotep y todas sus interacciones con la raza humana, ¿que acaso ahora resulta que todo el tiempo se comunicó con lenguajes de señas o qué? Sobre lo idiota, pues es incluso más gracioso y blasfemo. Nuevamente, esta es una mención que remite a todos los dioses otros, incluyendo a entidades como Nyarlathotep, o el favorito de muchos, Yog-Sothoth. Y no sé ustedes, pero si ser literalmente omnisciente, como Nyarlathotep, o saber el último misterio de toda la existencia, como Yog-Sothoth, es equivalente a ser un idiota, pues, es la mayor ironía inventada nunca. O todos los dioses otros son ciegos y estúpidos, o nadie lo es, y prefiero que nadie lo sea por el bien del entendimiento y la interpretación de los mitos. También se dijo que no es omnipotente porque Nyarlathotep lo golpeó, ¿y qué? Ok, Nyarlathotep lo golpeó en la cabeza, o eso es lo que el protagonista pudo interpretar a algo que en teoría no puede comprender. Pero ¿en dónde se menciona exactamente que Nyarlathotep le indujo daño? Simplemente es un punto redundante que trata de probar algo que realmente no tiene pruebas sustanciales. Yog-Sothoth no es más poderoso que Azathoth. No, y realmente hay pocas o nulas pruebas para creer lo contrario. Quiero creer que esta es una creencia que surgió en el infame vídeo de Dross Rotzank en un vídeo del 2012, donde haciendo un repaso de 4 dioses lovecraftianos más poderosos que Cthulhu, menciono simplemente a los 4 dioses otros más reconocidos y famosos del verso, poniendo en un puesto 2 a Azathoth y en un puesto 1 a Yog-Sothoth. Sin mencionar que Dross precisamente no es que tenga las opiniones más serias y fundamentadas del mundo, esta creencia es errónea por varios motivos.
Para empezar, se tendría que hacer oídos sordos y vista gorda a todas y cada una de las varias menciones de Azathoth y su poder, datos tan importantes como que él gobierna a los dioses exteriores, o el tiempo y el espacio, a pesar de la visión de Lovecraft, no, hay que ignorarlo automáticamente. Y si bien Yog-Sothoth es un todo en uno y un uno en todo, hay que entender que nunca se los puso por encima a otros dioses todo lo contrario, en un árbol genealógico este no es más que el nieto de Azathoth, y, además, su dominio se comparte con este mismo, por lo que definitivamente no está por encima de esta entidad. Sinceramente tengo la sospecha de que mucha gente se hypea con Yog-Sothoth porque en su novela hay más descripciones sobre dimensiones, ejes temporales, arquetipos, etc., mientras que las menciones de Azathoth son cosas más regulares y sin tanta ciencia, lo cual está claramente mal al ignorar el contexto de las hazañas entre un personaje y otro. ¿Azathoth no sueña con la existencia? Otro mito de Azathoth es que este sueña con la existencia y el cosmos, y que cuando este despierte, lo destruirá todo. Bueno, esto es completamente falso. Si bien los sueños son un tema importante en los mitos de Cthulhu, y se ha descrito que incluso Azathoth puede soñar, nada de esto significa que la cosmología sea un sueño del personaje. Esta confusión se puede deber a una entidad creada por el autor Lord Dunsany, un escritor que abiertamente Lovecraft admiraba profundamente como se deja ver en libros como El horror sobrenatural en la literatura. Aparentemente, la gente relaciona y confunde a Azathoth con el dios Mana-Yog-Sothoth de la novela de los dioses de Pegana. En esta novela, se describe que Mana-Yog-Sothoth fue el creador de los dioses, los cuales, a su vez, crearon el universo tal como lo conocemos. Sin embargo, todo esto no es más que un mero sueño de Mana-Yog-Sothoth, y cuando éste se olvide de dormir, se despertará y destruirá todo lo que existe. Tiene un sirviente llamado Skarl, quien toca un tambor que mantiene dormido a Mana-Yog-Sothoth, pero cuando éste deje de hacerlo, su amo despertará y su trabajo habrá terminado. Como habrán podido notar, este concepto es exactamente el mismo del que se piensa que consta en la naturaleza de Azathoth, el cual no tiene realmente mucho que ver, más allá de ser dioses supremos por encima de otras deidades, y que, además, habitan en un cosmos donde la música predomina la realidad. Pero el caso es que no, Azathoth no sueña con la cosmología, pues incluso hemos visto que este permanece despierto en novelas. ¿Cómo puedo empezar a leer los mitos de Cthulhu? Si llegaste hasta aquí, y tienes interés por leer la obra de Lovecraft, pues hay un par de cosas que tienes que saber. Lo primero es que los escritos de Lovecraft no son shonens o historias de acción, no esperes ver narraciones épicas de dioses aventándose universos para atacarse mutuamente. Son historias que se basan en el misterio, el terror, la reflexión, y el shock. Por otro lado, lo mejor para empezar a leer estos relatos serían relatos cortos como Dagon, la llamada de Cthulhu, la sombra sobre Innsmouth, los sueños en la casa de la bruja, el color que cayó del cielo, etc. Luego de esto, animarte a adentrarte en novelas más largas, en Las montañas de la locura, el caso de Charles Dexter Ward, o el ciclo onírico de Randolph Carter. Créanme que fuera de las entidades cósmicas, hay muchas historias que valen la pena leerse, por ejemplo, El extraño es una novela corta, pero increíble y una de las mejores escritas por el autor, con una narración inmersiva y un giro de tuerca increíble, que, sin embargo, se ve opacada por la popularidad que tienen otros relatos del autor. Y en cómo conseguir estas novelas, pues hay muchas editoriales ahí afuera que recopilan varias de estas novelas en libros, pero si no tienen los recursos o medios suficientes para conseguir dicho material, basta simplemente con hacer algo tan sencillo como buscar el PDF de la novela que quieres leer en internet, y ya, tienes la novela accesible y completa. Y eso sería todo lo que puedo decir de la mitología. Junto a DC Comics, los mitos de Cthulhu es, sin dudas, uno de los cosmos más grandes y completos que he analizado, aunque cabe señalar que tampoco es que conozca todos los universos de la ficción para afirmar que es la cosmología más grande jamás inventada. En la descripción del vídeo dejaré un enlace que llega a mi blog, el cual resume todo lo visto en este vídeo, con enlaces y fuentes a cada libro citado aquí. Una buena parte del material visual usado en este vídeo proviene del fantástico canal de Blue Worm, un canal altamente infravalorado, que merece todo el amor del mundo por su fantástico trabajo al adaptar paisajes y apariciones de las novelas de este autor con técnicas increíbles como el stop motion. También aprovecho a comentar que, en los meses próximos, estaré dedicándome a subir más entradas al blog y algo de mantenimiento de este, por lo que tardaré un rato en subir nuevos vídeos al canal.
Sin más que decir, en su casa en Argentina, Epsilon Wisdom aguardará soñando hasta un próximo vídeo, hasta pronto.